Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Clase 19, penúltima clase del curso. Bienvenidos, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y el objetivo de este curso es difundir el psicoanálisis por el mundo entero. Buenos días, les hablo desde mi consulta de psicoanálisis en Alcalá de Henares, Madrid, España, desde donde, pues atiendo a todas aquellas personas que quieren psicoanalizarse, que quieren saber más acerca de sí mismos, ampliar su autoconocimiento y autotransformación. Buenos días, bienvenidos a la clase 19 del curso, que es la penúltima clase, es decir, la próxima clase será la última clase del curso. Buenos días, Carlos Latorre, buenos días, Mar Lozada, buenos días, van llegando los asistentes a la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a ir cerrando cuestiones, cerrando y abriendo, ¿no? Como el inconsciente, que se cierra y que se abre. Alberto Dimas, buen día. Para ver si podemos comprender esto, el concepto de inconsciente, para ver si podemos comprender el concepto de sexualidad, para ver si podemos comprender la disciplina psicoanalítica un poquito, ¿no? Para pues tener alguna dimensión de lo que significa esta ciencia, esta disciplina teórica, novedosa, futurista, moderna, que es el psicoanálisis. Ángela Cristina, buen día, saludos desde Paraguay. Hola Ángela Cristina. Bueno, una ciencia compleja, una disciplina compleja, tanto como el sujeto psíquico. No vayamos a pensar que, claro, si los seres humanos, ¿no?, como sujetos psíquicos, somos complejos, tenemos una complejidad pues muy amplia porque no hay dos seres humanos iguales, porque no hay dos imaginarios iguales. Pues imagínense cómo debe ser de compleja la disciplina de la ciencia psicoanalítica. Son años y años y años de estudio, toda la vida de estudio para un psicoanalista, y nunca deja de aprender y nunca deja de crecer con el estudio, ¿no? Estudio que después se lleva a la práctica, ¿no? La teoría es la teoría de la práctica clínica, ¿no? Eso es lo que se llama la praxis psicoanalítica. Vienen a estar unidas teoría y práctica, y por supuesto el psicoanálisis personal. Ahí es donde los conceptos teóricos se hacen saber, no solamente conocimiento, ¿no? Cuando se estudian en los libros son conocimiento, pero el saber viene de mano del propio psicoanálisis. Buenos días, Manuel Díaz, cosa que le invito a todos ustedes a experimentarlo. Bueno, entonces estamos en la clase 19. Hola Rubidia desde El Salvador. Clase 19 del curso, la penúltima clase. La semana que viene daremos la última clase con la que cerraremos el curso, con 20 clases que llevamos realizando de este maravilloso texto, que es 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Un libro que nace de esa gira de conferencias que el doctor Menasa hace en la isla cubana, ¿no?, a la que lleva el psicoanálisis y el desarrollo psicoanalítico. Entonces, vamos a seguir hablando de donde habíamos dejado, y vamos a continuar abordando el tema de los síntomas, el síntoma. El psicoanálisis, uno de los grandes descubrimientos o aportaciones que realiza es que el síntoma habla, que cuando la persona no habla, no tiene un lugar para abrirse, ¿no?, para pensar en voz alta, porque es la verdadera manera de pensar. Lo que se suele llamar pensar, que es pensar uno en voz baja, ¿no?, darle vueltas a un tema, eso no es pensar, ¿no? Eso es fantasear, eso es onanismo mental, ¿no?, darle vueltas al asunto. Eso no es pensar. El pensamiento siempre es en voz alta y es con otros, ¿no? Entonces, esa situación analítica que nos invita a pensar en voz alta libremente, a decir en voz alta todo lo que se nos pase por la cabeza espontáneamente, sin preparar nada, lo que surge en ese momento, ahí es donde uno puede conocerse verdaderamente a sí mismo y puede conocer cómo piensa. Lo que sucede es que muchas veces
Las personas tenemos miedo a conocernos verdaderamente, quiénes somos, lo que podemos llegar a pensar, lo que podemos llegar a fantasear, ¿no? Pero claro, es necesario poner en palabras toda esa cuestión, porque cuando no se ponen palabras, no desaparecen nuestras fantasías, no desaparecen nuestros temores, no desaparecen nuestras angustias, no desaparecen nuestros miedos, aparecen y hablan. Si no les ponemos palabras, hablan en nosotros. ¿Cómo? En forma de síntomas, ¿no? Ese es uno de los grandes descubrimientos y aportaciones del psicoanálisis. El síntoma habla. Antes de Freud, antes del psicoanálisis, un descubrimiento que se hace en el año 1900, cuando Freud publica la interpretación de los sueños. ¿Había pacientes enfermos mentales? Por supuesto que los había. Lo que no había era una ciencia que pudiera comprender, que pudiera escuchar a esos pacientes y comprender el sentido de los síntomas. Buenos días, Rodrigo. Eso es lo que no había, pero cuando nace el psicoanálisis nace esa ciencia que va a dar una posibilidad de tratamiento a los enfermos mentales, a los neuróticos, a los psicóticos, a los enfermos psicosomáticos. Que ustedes me pueden decir si neuróticos somos todos. Sí, en parte sí, ¿no? En parte es el precio que pagamos por el acceso al lenguaje, neurotizarnos un poco, pero claro, luego dentro de esa enfermedad, digamos, tan extendida, hay diferentes cantidades y hay personas que más y menos enfermas, ¿no? Más y menos alejadas de la realidad, porque lo que hace la neurosis es alejar al sujeto de la realidad, ¿no? Entonces, antes de Freud, antes del nacimiento del psicoanálisis, a las pacientes histéricas, por ejemplo, se las consideraba fingidoras, caprichosas, ¿no? Antes que el psicoanálisis descubriese que los síntomas funcionales de la histeria, que son síntomas, que es una enfermedad, la histeria, que es una enfermedad que también puede llegar a ser grave, ¿no? Pero que produce síntomas funcionales, síntomas en las funciones, en la función motriz, en la función sensitiva, y que no son un síntoma, que no tengan una causa orgánica, que los justifique, que no haya nada roto en el cuerpo, en el organismo, no significa que sean menos síntomas o menos enfermedad o menos graves, ¿no? Porque producen la misma alteración, producen alteraciones de las funciones biológicas, motrices, sensitivas, ¿no? Entonces, claro, no se puede considerar fingidora o caprichosa a un paciente histérico, ¿no? Es una enfermedad para la que ya hoy día existe tratamiento, pero que es una enfermedad producida psíquicamente, con causas psíquicas, y que produce síntomas del tipo de parálisis, gran ataque histérico, ataques epilépticos, mareos, desmayos, ¿no? Pero, incluso produce alteraciones orgánicas, alteraciones en el cuerpo, que la causa es psíquica, alteraciones funcionales, ¿no? Ya no te hablo de la enfermedad psicosomática. En el caso de la enfermedad psicosomática, la causa psíquica inconsciente puede agujerear el cuerpo, puede agujerear el estómago de una persona, puede agujerear el hígado, ¿no? ¿Y qué? Y dice, sí, claro, cuando llega al médico lo que ve es que está agujereado el estómago, entonces hay que poner, obviamente, un tratamiento médico para que eso no produzca, para que no se muera la persona, vamos. Pero si solamente aplicas el tratamiento médico, no se cura la causa, que es psíquica, que es lo que ha llevado al agujereamiento del estómago, ¿no? Lo que ha llevado a que que a agujerear el estómago va a llevar a agujerear otra cosa, la vida del paciente, otro órgano, sus relaciones sociales, sus relaciones sexuales, las relaciones con la familia, ¿no? Entonces el psicoanálisis va a ser un tratamiento para esto, para esta manera, estos tipos de sexualidad, porque es una sexualidad, es una manera, la posición histérica es una manera de
de relacionarse con su propio deseo, ¿no? En el caso de la histeria va a ser siempre deseo insatisfecho. Que todo es sexual en el ser humano en el sentido de que habla, ¿no? Que la sexualidad humana es aquella tocada por la palabra, pero cuando uno no quiere hablar, se niega a hablar, piensa que no es para él o para ella eso de hablar, pues entonces habla con los síntomas, habla con el cuerpo, habla con la enfermedad, ¿no? Pero claro, no le habla a todo el mundo el síntoma, habla a quien lo sabe escuchar, ¿no? Entonces, el psicoanalista es el que sabe escuchar para poder interpretar el sentido de ese síntoma, que es lo que la persona desconoce, sabe inconscientemente, pero es algo inconsciente. Lo desconoce conscientemente, sabe que algo le pasa, sabe que tiene una implicación en eso que le pasa, pero lo niega, lo reprime, lo proyecta en los otros, echa la culpa a los otros, a la sociedad, no quiere saber, ¿vale? Eso es parte del funcionamiento del aparato psíquico. ¿Por qué? Porque está dividido en esas dos instancias, consciente e inconsciente, y la conciencia no quiere saber. Prefiere no saber, a pesar de que se enferme, a pesar de que haga un síntoma, pero prefiere no saber, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta tanto para conocernos, ¿no? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, conocerse en su propio proceso psicoanalítico, como a la hora de trabajar, ¿no? En el campo psicoanalítico, que va a existir también la resistencia, existe la represión, existe la censura psíquica, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos sistemas independientes en el aparato psíquico, el inconsciente y la conciencia, y el que comanda es el inconsciente, ¿vale? Entonces tiene esa particularidad el ser humano, es el precio que paga por ser un sujeto de lenguaje, por ser un sujeto hablante, por ser un sujeto social, ¿no? Se divide. Es el precio. Hola, buenos días, Manuel Borja. Pero por otra parte, el síntoma al paciente, aunque hable por él, pero le hace sufrir. O sea, algo resuelve el síntoma, le resuelve el conflicto que tiene. Al hacer el síntoma queda más o menos resuelto, pero claro, es una resolución, es la mejor que pudo el paciente, pero es una resolución muy costosa a medio y largo plazo, porque el síntoma le hace sufrir, ¿no? Le hace que no se pueda relacionar como quiere, que no pueda conseguir en la realidad las cosas que desea, acabar su carrera, encontrar un trabajo, encontrar un amor, tener hijos, formar una familia o llevarse bien con su familia, o esas cosas que le gustaría y que no consiguen, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa resolución que ha dado a ese conflicto, una resolución fallida, por eso se repite permanentemente el conflicto en su vida, ¿no? Bueno, entonces, esto que pasa a nivel de lo patológico, ¿no? Pero también pasa que, por ejemplo, cuando uno escribe un poema, ¿no? El poema habla a quien lo sabe escuchar, ¿no? Y claro, son los mismos mecanismos los que funcionan también en la escritura de un poema. También el poema es algo inconsciente que produce el poeta. No es que lo produzca desde la conciencia, sino no es un poema. Es algo que se produce inconscientemente después de haber hecho una elaboración, una lectura de la poesía, una elaboración de esa poesía, o mejor dicho, en el poema está esa elaboración, esa producción, ¿vale? Pero el poeta también está sordo y ciego frente a su propia creación, ¿no? También es inconsciente para él, por eso se sorprende el poeta cuando escribe un poema, ¿vale? Es decir, hay una nobleza en el poeta, pero que no está en el poeta, que está en su obra, está en lo que va produciendo. Igual que hay
una verdad en el paciente, pero que el paciente no sabe de esa verdad, ¿no? Porque la verdad está en el síntoma. Por eso hay que interpretarlo, por eso se tiene que someter al proceso psicoanalítico, ¿no? Para poder llegar a conocer esa verdad del paciente. ¿Vale? Hay una verdad en la enfermedad, hay una verdad en el síntoma habla, igual que hay una verdad en el poema, no en el poeta, en el poema. ¿Vale? Hola Cristina Rossi, buenos días. Entonces vamos a meternos un poquito con la palabra sexualidad de nuevo. Es un tema que venimos tratando a lo largo de todo el curso, ¿no? Porque es una palabra maltratada, la palabra sexualidad, y que se ha utilizado para rechazar el psicoanálisis en muchos aspectos, ¿no? Cuando decimos que sexual para el psicoanálisis es todo aquello que el hombre toca con su palabra, eso es sexual. Nosotros somos sujetos sexuales, sexuados. ¿Por qué? Porque hablamos. Es decir, que la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad animal, es que el hombre habla. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Cuando uno no quiere hablar, se niega a hablar, no quiere psicoanalizarse, no quiere hablar con nadie, ¿no? Pues digamos que como si quisiera ser un animalito, pero claro, no lo es. Entonces tiene que reprimir tantas cosas, tanta historia de la humanidad, tantos libros escritos, tanta cultura, tiene que reprimir, ¿no? Tiene que no querer, que es un gran trabajo la represión, es un gran trabajo el no hablar, ¿no? Un gran trabajo que tiene resultados pues nefastos, claro, para la salud mental. Entonces, el hombre es un animal que habla. Entonces eso nos diferencia del resto de especies animales y eso determina nuestra sexualidad, que también son las relaciones genitales, por supuesto, en la medida en que estén tocadas por la palabra. Si son relaciones genitales, ¿no? Están tocadas por la palabra, son humanas, ¿vale? Que son diferentes a las relaciones puramente instintivas genitales de los animales, claro está. ¿No? Todo lo que el hombre hace, vive o piensa está tocado por la palabra. Es decir, todo lo que el hombre piensa, vive, siente, escribe, ama, sueña, está tocado por su palabra. Todo lo que ustedes hacen, todo lo que se puedan imaginar que hacen, está tocado por la palabra. Aunque uno lo quiera negar, bueno, ya va a ser síntoma. Pero todo está tocado en la palabra en el hombre. Y eso es la sexualidad humana. En el hombre, siempre y cuando sea un hombre que habla, porque si no, no sé cómo sería para el hombre, si no habla, no sabemos cómo es para él. Tiene que hablar para saber cómo es para él o para ella, ¿no? Porque el hombre tiene que estar inmerso, está inmerso, no es que tenga que estar, es que está inmerso en el lenguaje, ya nace en un mundo hecho de palabras, incluso ya nace en un mundo donde tienen pensado su nombre para él o para ella, sus padres, ¿no? Y va a nacer en una familia que habla. Si no, usted no hubiera podido ir al colegio, a la universidad, a la iglesia, al hospital, al médico. Era porque usted nació ya en un mundo humanizado, en un mundo donde había otros seres humanos que hablan, que hablan y que el lenguaje les hizo sujetos sociales, capaces de crear y construir y producir todas esas cosas, ¿no? Rodrigo, hasta el conocimiento son palabras, claro, por supuesto. El conocimiento es cuando lo ponemos en palabras, ¿no? Cuando vamos hablando, por eso el psicoanálisis produce autoconocimiento. Al ir hablando, vamos poniendo palabras y la interpretación viene precisamente a poner palabras a eso para lo que no teníamos palabras, era inconsciente. Entonces ahora la interpretación va a ganar un territorio para el conocimiento, por eso produce autoconocimiento en psicoanálisis. ¿Los significantes son solo las palabras o son algo más? Los significantes son las palabras, pero se hacen significante para ese sujeto. En el sentido, en tanto la repite, se comete un lapsus cuando va a decir la palabra y lo corrige, ¿no? Ahí se hacen significantes para él, ¿no?
se ha hecho una apertura de lo inconsciente. Pero claro, sí, las palabras son significantes. Son convenciones, son construcciones, son simbólicas, es el nivel simbólico, ¿no? Nuestro cuerpo está formado de palabras, nuestro cuerpo está hecho de palabras, efectivamente. El cuerpo humano no es solo un cuerpo biológico, es un cuerpo hecho de palabras. Y en función de las frases que decimos, de los libros que leemos, de lo que escuchamos, lo que escribimos, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo u otro, ¿no? Y una enfermedad se puede curar con palabras, ¿no? La salud se puede construir mediante las palabras, un estado de salud propio para cada persona, que será diferente de unos a otros, ¿no? Ese será su propio psicoanálisis. Y así vamos construyendo nuestro cuerpo de palabras, porque si no, es un cuerpo biológico únicamente, animal, de la especie, indefenso incluso, porque la energía viene de las palabras, ¿no? Bueno, entonces la sexualidad humana viene por la palabra. Desviada, la palabra desvía, pervierte, decimos, ¿no? La palabra pervierte lo instintivo, ¿no? Pervierte lo instintivo, en el sentido de que nos desvía nuestra sexualidad de la sexualidad animal. Un perrito y una perrita que se ven y están preparados para ello, pues bueno, tienen un coito y probablemente tendrán de ahí un hijito, ¿no? Pero un hombre y una mujer no, ya está todo pervertido, ya está todo trastocado, por mucho que les apetezca, por mucho que quieran, se reprimen, no lo hacen, discuten, tienen un ataque de celos, ¿vale? Ya está todo pervertido por la palabra. La mente es realmente muy importante en todo esto, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la mente. Estamos hablando de que mente y cuerpo nosotros lo separamos para estudiarlo, pero realmente Freud era un médico, el psicoanálisis nace ligado a la medicina, el psicoanálisis es una rama de la medicina realmente, ¿no? Porque el psiquismo regula, sobredetermina también lo que pasa en el cuerpo, las funciones biológicas, ¿no? Que uno se puede volver loco, ¿no? en lo que dice, pero es que también se pueden volver locas sus células, empezar a producir células mutadas de una manera alocada, como sucede en el cáncer, ¿no? Donde hay una depresión previa que lleva a una depresión del sistema inmunológico y además hay una proliferación de células mutadas de una manera psicótica, ¿no? Entonces una cosa y la otra suman que se construya, que se produzca un tumor maligno en el organismo, ¿no? Un cuerpo extraño. Bueno, pero es que está implicado el sujeto psíquico también y no es que lo haga voluntariamente, conscientemente, es que está enfermo y la enfermedad se manifiesta en el cuerpo en forma de enfermedad orgánica grave. ¿Vale? Es muy importante, el desorden mental desordena todo. Una mente sin ley, sin orden, enferma todo. Enferma el organismo, enferma la vida social del sujeto, enferma la vida sexual, la vida familiar, la vida profesional, todo. O alguna de esas facetas, tampoco tiene por qué ser todas. Cada persona, en función de la gravedad, pues será una o más de esas áreas de su vida. Pero ahí también tiene que ver el juego de emociones. Claro, las emociones son muy importantes.
El sistema inmunitario, el sistema inmunológico, que es el sistema de defensas del cuerpo, como ustedes ya saben, es el de todos los sistemas del organismo, del cuerpo, el más vinculado a las emociones. Quiere decirse que usted está triste, que usted se deprime y su sistema inmunológico inmediatamente se deprime. Es decir, disminuye la capacidad para defenderlo tanto de agentes infecciosos externos como de células mutadas internas en el propio organismo. Es así. Y sin embargo, cuando uno está feliz, enamorado, contento, satisfecho con su vida, con su trabajo, realizado, el sistema inmunológico está en su plena capacidad defensiva en el organismo. ¿Es así? O sea, el resto son negaciones de lo que es. ¿Por qué? Bueno, porque todo descubrimiento científico, hasta el estetoscopio, que es una cosa tan sencilla, técnica, se tardó un siglo en una cosa, un instrumento técnico que ahora utilizan todos los médicos del mundo, se tardó un siglo en aceptar ese descubrimiento. Hubo resistencia hasta para eso. ¿Cómo no va a haber resistencia para una disciplina como es el psicoanálisis, que es capaz de transformarlo todo? Al sujeto psíquico, el arte, la sociedad, las instituciones, el mundo, pero hay una gran resistencia. Es normal, ¿no? Es parte de la manera en que va progresando la ciencia y el humano, ¿no? Bueno, la ciencia ya estaba preparada, por eso se produjo el psicoanálisis, pero los humanos nos cuesta asumir, ¿no?, aquellas cosas que nos van a hacer bien, que nos puedan llevar por el camino de la salud y del bienestar. Y eso forma parte de nuestra sexualidad humana, ¿vale? Ningún hombre puede cumplir reglas sexuales, dice Menasa. Ningún hombre, ninguna mujer pueden establecer formas de encuentro. Lo que es tan sencillo para el animal, sin embargo, para el hombre se hace mucho más complejo. No es tan sencillo, por eso, porque habla, ¿no? Una pregunta. En lo personal cierro mucho mis emociones, algo como sin emociones, pero lo que me acerca más a ello es el tema de la espiritualidad. Pero siento que es parte de la mente. Claro. Hombre, lo puedes llamar espíritu, lo puedes llamar alma, lo puedes llamar psique, lo puedes llamar mente, pero es la mente. O sea, es en función del acercamiento que hace uno. Si te acercas desde lo religioso, pues claro, el alma es otra cosa, ¿no? Si te acercas desde el esoterismo al espiritual, pues es otra cosa. Pero desde la ciencia, hablar de alma, hablar de psique, hablar de mente o hablar de espíritu es lo mismo. Estás hablando del psiquismo humano, ¿no? De la fuerza psíquica, de la energía sexual, de las emociones, sí, claro, de las emociones, no solo de las emociones son los afectos, pero ligadas a las emociones, a las representaciones están, a las cargas afectivas están las representaciones, los significantes, que decía Manuel. Claro, porque si no nos perdemos el plano simbólico y estamos trabajando solamente el plano imaginario, en el plano... No, y sí, es verdad, hay afectos, hay emociones, hay cargas psíquicas, hay energía sexual, pero también hay representaciones a las que se liga esa energía sexual, hay palabras, hay sí, representaciones, en eso son palabras, son significantes. Y entonces por eso el trabajo en la clínica, en la práctica clínica, no solamente se trata de descarga emocional, como era en el primer y original psicoanálisis, ¿no?, donde las pacientes histéricas se trataban por medio de la hipnosis, antes del psicoanálisis incluso, llevarles a la descarga emocional, ¿no?, a la catarsis. Pero no solamente es eso, es que hay que producir una transformación de estructura, de inconsciente, del psiquismo inconsciente, de cómo están, de las conexiones, ¿no?, entre representaciones a nivel inconsciente, de las ramificaciones de esas representaciones
Y esto se consigue a través de la interpretación psicoanalítica, del método del psicoanálisis. Entonces sí, es mental, es mente o psique, como usted lo quiera llamar, pero abordado desde el campo científico, es decir, para producir transformaciones verdaderamente. Es un método y una técnica que produce transformaciones en los sujetos en análisis. Manuel Díaz, las células tendrían pues una especie de receptáculo psicológico tangible, quizás no descubierto, que reaccionaría negativamente ante la depresión o la melancolía, ¿no? Es un correlato biológico. Los cambios a nivel físico, fíjense, la medicina cómo lo pensó. Pensaba que la persona estaba deprimida porque le faltaba litio, porque le faltaba no sé qué neurotransmisor. Entonces le daba neurotransmisor para que la persona se dejase de estar deprimida. Pero en realidad no es así. La depresión tiene ciertos correlatos biológicos. Entre ellos, la depresión del sistema inmunológico, la depresión de todas las funciones del organismo, de todas. Entonces es la depresión. No es que sí, produce que la persona se deprima, esa persona que no se quiere levantar de la cama, que ya no quiere salir con los amigos, que se dice soy una mierda, no sirvo para nada, no merezco vivir. Esa persona, esas frases tienen correlatos biológicos, tienen efectos en su organismo. ¿Para qué voy a producir células? ¿Para qué me voy a defender si yo lo que me quiero es morir? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué no sé qué? Esas frases tienen efectos en su organismo. Que el cuerpo está hecho de palabras quiere decir eso. Tan sencillo como eso. Si hasta las plantas, ¿vieron ustedes que les hablan a las plantas? Hay gente que dice que le habla a las plantas y que las plantas crecen mejor. El poder de las palabras, y no es magia, es que las palabras tienen poder. Pero tienen poder en uno también. Como las frases que uno dice, por eso decimos el cuerpo está hecho de palabras. Aaron, no sé si estoy raro, pero a mi vez soy como dos personas, una que es la mente y otra que soy yo. Pero yo pasándolo bien estoy mal, ¿no? Claro, es que es usted dos personas, como todo el mundo, dos personas. La inconsciente y la conciencia. El yo consciente, todo lo que te dice, yo soy esto, yo soy psicóloga, yo soy, todo ese relato que uno dice yo soy, eso es lo consciente. ¿Vale? Pero todo lo que usted dice yo no soy y más, eso es lo inconsciente. Y lo que ve en otros y no ve en usted también es su parte inconsciente. Todo está tocado por él, todo lo que usted ve, lo que usted dice, lo que usted siente, lo que usted fantasea, lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que está tocado comandado por su inconsciente. Es decir, que lo hace sin saber por qué lo hace. Le pasa y usted sabe que le pasa, pero sin saber por qué le pasa ni poder cambiar ese por qué. Eso significa que es inconsciente. No que usted no sepa qué le pasa, pero no puede transformarlo porque no sabe cuáles son los motivos inconscientes de por qué le pasa. Eso es lo inconsciente. Sí, efectivamente, somos dos personas. La que se relaciona con la madre fálica, una de ellas, ese es el inconsciente, es decir, sigue sin negar, sigue sin aceptar, mejor dicho, la castración de la madre fálica, es decir, sigue sin aceptar la mortalidad. Y la parte consciente, que sí aparentemente acepta, o más o menos, acepta las reglas sociales. Manuel, entonces habría un intermediario que podría ser el dolor psicológico, que sería la gente que hace enfermar. Mira, el dolor, dice Benassa en este tema muy interesante, que no es humano. El dolor es una cosa religiosa, que hay gente que puede vivir toda la vida sin dolor. Luego, cómo vive uno el dolor, eso ya sí es humano. Pero que el dolor no es necesario para vivir, ¿no? Ya es una formación, una producción patológica, ¿no?
no es el dolor psicológico el que hace enfermar, es la no aceptación de la mortalidad. Es la relación que uno tiene con el lenguaje, que es el que le va a traer el conocimiento sobre su mortalidad. Es la relación que uno tiene consigo mismo lo que le hace enfermar. Ya el dolor es una producción de un trabajo. El dolor psíquico, por ejemplo, la melancolía es una de las enfermedades más dolientes, donde el sujeto se duele más, tiene dolor. ¿Y por qué se produce en ese caso el dolor? Porque hay una acumulación de libido o energía sexual en el propio yo. Y cuando se estanca, cuando se produce ese estancamiento de energía, es decir, no se compara, no se va al mundo, no se relaciona con los otros, a eso produce dolor. Eso es muy importante también. El otro, lo más importante de nosotros está fuera de nosotros. Está en los otros o está en el otro con mayúscula, está en el lenguaje, no está en nosotros. Eso es un error grave, una falsa, ¿no? Pensar que lo mejor de uno está, hay que buscarlo, está en algún... No, está fuera de uno, está en los otros, está en los libros, está escrito, está en el lenguaje, está en lo social, siempre lo mejor de uno. Entonces, cuando uno se queda encerrado en sí mismo, quiere decir que todo es narcisista, todo energía, libido narcisista, libido estancada en el yo, dolor, eso produce dolor. Rodrigo, la enfermedad orgánica en el hombre es un cuerpo de hombre con psiquismo de mujer y en la mujer es un cuerpo de mujer con psiquismo de niño. Sí, eso habría que desarrollarlo, esa tesis, ¿no? Como el dolor de muela, claro, el dolor de muela, dice, donde está el que tiene dolor de muela tiene toda su atención puesta en el dolor de muela, no existe para nada, claro, el dolor te quita también de la realidad, toda la atención está puesta en el órgano que duele. Manuel, pues a mí, y esto es subjetivo, la gente que vive sin dolor me parece estúpida, superficial. Ah, porque tú eres de los que cree que el poeta tiene que sufrir para escribir un buen poema, ¿no? Bueno, soy los amantes del dolor. Hay gente que ama el dolor. Porque para ser inteligente, para no ser estúpido, para escribir bien un buen poema, para ser un científico, para sublimar, para trabajar, para cambiar tu realidad, no hay que tener dolor. Pero hay gente que ama el dolor y no le quite su dolor, que es su amante. A veces gozamos con el dolor. Bueno, es que también está el masoquismo erógeno. Es una de las formas del masoquismo, la más primitiva, la más primaria, masoquismo erógeno. Y luego el masoquismo moral, que ya no te cuento, el masoquismo moral. Cómo se pegan cada uno con el masoquismo moral. Que si no sé qué, que si no sé cuánto, que no sé qué. Y se pegan unos latigazos. Y el masoquismo erógeno es que forma parte de la erogenidad. Es que en el propio dolor hay una parte de placer, masoquismo erógeno. Así que pregúntense si no serán masoquistas, erógenos o morales. ¿Cómo podemos controlar un poco mejor la mente? Psicoanalizándose. El método para controlar, yo no diría controlar, diría poder trabajar la mente, tenerla a punto. Es como cuando llevas el coche al taller mecánico, ¿no? Pues la mente también hay que llevarla al taller, pero el taller es el diván de un psicoanalista, ¿no? Entonces ahí, hablando libremente con el psicoanalista, diciendo en voz alta todo lo que le pasa por la cabeza, ahí se va a ir regulando la mente, se va a ir trabajando sobre ella para regularla, para ponerla a punto, para a ver qué tuercas hay que apretar, qué tuercas están demasiado apretadas y hay que soltarlas un poco, donde hay que poner un poquito de aceite. ¿Vale? Ahí se trabaja la mente, ahí se trabaja el psicoanálisis, no uno solo en casa, que luego también hay muchos que piensan que uno se puede hacer un autoanálisis en su casa solito. No,
Es como, bueno, uno puede intentar arreglar el coche en casa, pero con la mente no puedes. No se puede, mucho más compleja que un coche, muchísimo más. Necesitas un otro que esté perfectamente en formación para poder escucharte, que forme parte de una escuela, que esté en psicoanálisis a su vez, que esté en varios seminarios de estudio, que esté en grupos de supervisión, que tenga toda esa complejidad en su formación para que tú te puedas psicoanalizar. Pues esa sería la clave, masoquismo versus psicoanálisis. Sí, masoquismo, enfermedad, versus psicoanálisis, versus salud. Es una forma de gozar, claro. Goce masoquista. Pero ven, los seres humanos son así. Hay humanos que son masoquistas. Hasta hay países que son masoquistas, ¿no? Y toman decisiones en su propia contra, decisiones que van a producir perjuicios, pueblos que son masoquistas o que tienen momentos de masoquismo y votan a los gobernantes que los van a maltratar, que los van a explotar, que los van a perjudicar. Es así, la sexualidad humana es así. El caso es que hay que conocerla, hay que conocerse para, si uno quiere que no le pasen esas cosas, pues poder ir conociéndose, ¿no? Y poder hacer otras cosas. En el alcohólico y en el drogadicto se está gozando con el dolor. No lo sé, digo, depende de cada alcohólico y cada drogadicto. Tiene que hablar y ahí lo podemos interpretar. Con el síntoma, claro, algún goce hay con el síntoma. No sé si es con el dolor o no, pero autoagresión, claro, autoagresión, auto-boicot, ¿no? Esas personas que cuando les empieza a ir bien las cosas hacen algo para que les vuelva a ir mal, que tienen miedo a que les vaya bien, ¿no? Es también trabajar para la pulsión de muerte. La pulsión de muerte y la pulsión de vida están ahí, las dos tienen que estar. Son fundamentales para la vida, las dos trabajan para la vida, la pulsión de muerte también. Porque si no tenemos puntuación, oye, si vas a 300 por hora por la carretera, te vas a matar. Y eso es todo pulsión de vida. Voy rápido, que eres rápido. Y no tienes un punto, no tienes freno, no frenas en el semáforo, pues te vas a matar. Entonces la pulsión de muerte es la puntuación. Esto está muy interesante que lo tengan claro porque si no a veces se confunde, ¿no? Puntuar, eso es pulsión de muerte. Entonces tiene que pulsión de vida, ¿no? La acción, la de la unión al otro, y pulsión de muerte, puntuación, separación. Y las dos son necesarias para la vida. También todo pulsión de muerte te lleva a no moverte, a quedarte en estado inorgánico, así todo. Y te mueres, te acabas muriendo, ¿no? Claro. Bueno, Lacan dice, la relación sexual no existe. La relación sexual no existe. La adecuación no existe. La proporción no existe. ¿Vale? Quiere decir que nunca vamos a estar de acuerdo en que nunca vamos a conseguir lo que buscamos, que nunca es proporcional, que nunca va a coincidir lo que uno busca y lo que uno encuentra. Eso quiere decir, no hay proporción. En la relación con otras personas, uno espera una cosa y siempre va a encontrar otra cosa diferente, que no es algo proporcional, no es algo de equilibrio, no es algo de que uno pueda encontrar lo que busca. Y esto caracteriza las relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, si aceptamos que no existe una esencia de la relación sexual, entonces podemos tener relaciones sexuales en plural. Plural, no hay una sola forma de relación sexual, no hay una relación sexual, son relaciones sexuales, ¿vale? Lacan también dice, ¿no? O podríamos decir,
La mujer no existe, ¿no? Dice Lacan en otra de sus fórmulas. La mujer no existe, ¿no? Lo que quiere decir es que la mujer, con mayúsculas, no existe, no hay una esencia de la mujer, ¿no? Sino que la mujer es las mujeres. Cada mujer es diferente, no hay dos mujeres iguales, no existe la esencia de mujer. Cuando acepto que no existe la esencia de mujer, entonces puedo aceptar que hay la serie de las mujeres. Una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer, que son todas diferentes. ¿Vale? Ni siquiera el hambre y la sed son biológicos en el ser humano. ¿Por qué? Porque también el hambre y la sed están tocados por la palabra, están tocados por la sexualidad humana, que es la palabra. Entonces también depende de la frase que digas, también depende de la palabra, no es totalmente biológico, por eso que puedes beber, beber y beber y no calmar la sed, o puedes comer y comer y comer y comer y comer, y aunque ya se haya calmado el hambre biológica, pero sigue estando la pulsión oral, y comer, o chupar, o morder, chupar, beber, alcohol, fumar, ¿no? Pulsión oral, o sea que no es biológico, está todo tocado por nuestra sexualidad, por nuestra palabra. No puede haber una esencia humana porque en el hombre todo se construye. Y que se construye todo quiere decir que cuando nacemos, ya lo hemos dicho, somos animales enfermos, somos animales prematuros, nacemos a la vida sin capacidad para nada, ni para caminar, ni para comer solos, ni para regular la temperatura de nuestro cuerpo, ni siquiera nuestro sistema inmunológico está completamente formado. Entonces tenemos que construir todo desde que nacemos y nacemos inmaduros. Todo se construye en el ser humano. Así que ustedes se preguntan ahora, ay, yo ya estoy construido. Pues no. Si ustedes quieren, están en construcción. Se están construyendo. Si uno llega a pensar que ya acabó su construcción, pues entonces ahí probablemente se enfermará. Si hay que si usted comienza una actividad nueva ahora, es como un niño cuando rejuvenece, es como un niño que empieza algo nuevo. Y ahora, por cierto, tanto que se está demonizando a Putin, pues él dice este tipo de cosas también, ¿no? Bueno, si por ejemplo no encuentro trabajo, soy obligatoriamente masoquista, luego me debo psicoanalizar y el empleador, cuando me ve sano, me contratará. Bueno, sí, claro, eso puede ser una de las consecuencias de comenzar un psicoanálisis. Rodrigo sobre prematuros, exactamente. Vale. Habíamos dicho la función madre va a ser la que se encarga de cuidar a ese niño, de alimentarle, de vacunarle, de darle todo lo que necesita, que le encuentra a ese niño al borde de la muerte y le salva la vida. Esa es la función madre. Entonces el niño va a quedar absolutamente fijado a la situación esa que no le deja morir. Esa marca va a quedar en nosotros para toda la vida, esa función, esa situación que no me dejó morir, que me salvó la vida, ¿no? Ahí quedamos fijados para siempre. Por eso la madre es tan importante en la vida, ¿no? Y en el psiquismo, porque se va a cruzar constantemente en nuestro camino ese deseo de volver ahí, a esa función, a alguien que no te dejó morir, de ahí no tenías que trabajar, ¿no? Te lo daba todo la mamá, esa mamá totipotente a la que le atribuías un poder especial, ¿no? En esta incompletud, en esta inmaduración, donde el niño tiene que encontrarse con personas previamente humanizadas, ahí se humaniza. El niño nace incompleto, pero es que esto nos va a durar para toda la vida. Es que esas personas que piensan que son completas, que son perfectas, o que quieren serlo, y claro, van viendo que no lo son, y se enferman, se vuelven locos. Pero si yo pensaba que esto era de tal manera, si yo pensaba que yo ya estaba preparado para trabajar, y yo pensaba que no sé qué, y claro, luego la vida te va diciendo, no, eres incompleto, te falta, y consigues eso que te falta, y te sigue faltando, y consigues eso que te falta, y ahora quieres otra cosa.
Y ahora te falta otra cosa. ¿Por qué? Porque la falta es constitutiva del ser humano. Por eso hablamos. Somos animales imperfectos, que nos falta. Hay algo que nos falta. Entonces tenemos que hablar para relacionarnos con otros, porque solos no podemos nada. Es con otros que se puede. ¿Vale? Pero esto proviene de esa falta. Entonces, es con otros que el niño se va humanizando. Solo no se humanizaría, sería un niño lobo, un niño mono, no sé. Esos casos de niños que han sido abandonados y no desarrollaron ni el lenguaje, ¿no? No se humaniza. Se humaniza entre otros humanos. Bueno, pero es que esto pasa cada vez en la vida. Que para humanizarse te tienes que encontrar con un ser humano. Y ser humano ya es producto de un trabajo. Hay que hacer un trabajo para humanizarse, ¿no? Un trabajo en el lenguaje. Entonces el niño se va a encontrar con ese padre, esa madre previamente humanizados, previamente seres del lenguaje, ¿no? Y ahí se van a ir formando como humanos. ¿Vale? Es decir, que no tiene más remedio siempre que entrar segundo. Siempre vamos a entrar segundos. Siempre. ¿Segundos qué? Segundos después de la madre. La madre estaba antes. El padre estaba antes, ¿no? Vamos a entrar segundos. Y segundos del lenguaje. El lenguaje siempre está antes que nosotros. El lenguaje lo tenemos que conquistar. ¿Vale? O nos habita. Pero está antes. Siempre entramos segundos en escena. Y bueno, también esa situación nos pone tristes a veces, ¿no? Que nosotros no poseemos el lenguaje, que el lenguaje está antes, que nos anticipa el lenguaje, vamos detrás de nuestras palabras son las que nos presentan y además no son nuestras, hacemos un usufructo del lenguaje, ¿no? Lo utilizamos, no está en nosotros, está fuera de nosotros el lenguaje, no está en nosotros. Bueno, pues esa situación entristece. Ay, no era yo el único, yo no era el primero, ya estaban papá y mamá, que gracias a ello me humanicé, ¿no? Pero bueno, después hay otro mundo, y ahora me tengo que separar de Dios para seguir humanizándome, ¿no? La tristeza viene de ahí, pero claro, hay personas que no lo aceptan, y no lo aceptan, y no lo aceptan, y no lo aceptan, y entonces se deprimen. Porque ya se identifican con eso que tienen que perder. Esa parte, ¿no? Que venían a pensar que eran completos y no. Hay algo que no nos pertenece, que va por delante de nosotros, que no podemos controlar. Bueno, este es el aprendizaje, ¿no? Ese es un aprendizaje que se hace en el análisis. La dependencia psíquica a la madre fálica, ese es el verdadero trauma, dice Rodrigo, claro. Entonces el ser humano pierde sus primeras batallas, nace impotente para vivir, tiene que entregar su vida para no morir. Depende de ello, para no morir, tenemos que entregar la vida. Cuando uno no quiere entregar su vida es cuando se muere, cuando se enferma y cuando se muere, fíjense. O sea, en la entrega de la vida es cuando uno vive. Si no quiere entregar la vida, se enferma, se vuelve loco, se acaba muriendo antes de tiempo, prematuramente. Entonces hay que entregar la vida, ¿qué quiere decir? Hay que hablar, hay que aceptar que uno va por detrás de las palabras, que el lenguaje va antes que nosotros. Entonces no utilizamos el lenguaje nos utiliza a nosotros. ¿No? Por ejemplo, Hölderlin, muchos grandes poetas, Hölderlin, uno de ellos, insistía en que él era el que dominaba el lenguaje, pero Hölderlin terminó un poco loco. Claro, el poeta no domina el lenguaje, la poesía lo utiliza para expresarse, cuando es un poeta. Porque hay otros que dicen que son poetas y lo que hacen es escribir de su miseria, de su caca. Es decir, sale de las entrañas, ¿no? Sacan la poesía de las entrañas, es caca. Porque la poesía no sale de las entrañas, sale de los libros de poesía. Usted lee un libro, otro libro, otro libro, otro libro de poesía, y poesía, y poesía, y poesía, y acaba escribiendo un poema. ¿No? Pero otra cosa muy interesante, para eso uno tiene que estar en el mundo, ¿no? Porque dice también, si usted besa a una mujer, 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 besa a 140.000 mujeres,
probablemente escribirá un poema sobre el beso. ¿Vale? Quiere decir que está fuera de nosotros. Que otra cosa muy interesante que trae aquí Menasa, que la energía de la sublimación es diferente a la energía genital. Lo sexual incluye lo genital, ¿no? Pero que la energía de lo genital, de follar, es una energía diferente a la que se sublima. Porque hay personas, siguiendo un poco la idea equivocada de victoriana, ¿no? De la era victoriana, que se pensaba que reprimiendo la genitalidad el hombre iba a ser más productivo, iba a producir mejor, el joven va a estudiar mejor si reprime la genitalidad. Es falso, es al contrario, porque esa energía de lo genital no es la que se sublima. Entonces, probablemente trabajará mejor si tiene relaciones sexuales genitales, creará mejor, producirá mejor, ¿no? Si no es abstinente, ¿no? ¿Entienden? Porque es otra energía, la de la sublimación, diferente a lo genital. Y estar en posición pasiva, dejarse penetrar por el lenguaje, dice Rodrigo con respecto a la escritura de la poesía. Claro. Uno no domina el lenguaje, se tiene que dejar llevar por el lenguaje para ser un buen escritor. Y para tener una buena sexualidad también me tengo que dejar llevar por el lenguaje. Sexualidad, ¿no? Ahora, todo lo tocado por la palabra. Cuanto mayor cantidad de palabras manejas, mejor sexualidad tienes. Tu cuerpo está hecho de más palabras. A más palabras que manejas, mejor sexualidad. La polisemia de las palabras, ¿qué quiere decir? Que las palabras tienen diferentes sentidos, según donde estén colocadas en la frase. ¿Vale? Según en qué contexto está la frase, según cómo están colocadas, según dónde está el punto, las palabras van a tener un sentido u otro sentido. O sea, que puedo tener una sexualidad mediocre o puedo tener una gran sexualidad, que es la sexualidad que me permite la lengua a la que estoy sometido. ¿Y por qué estoy sometido? Porque me enseñaron el verbo amar en esa lengua, dice Menasa. La lengua en la que usted aprendió el verbo amar, donde aprendió a amar, está sometida a esa lengua. Generalmente es la lengua materna, por eso decimos, ¿no? Y para ir acabando, decir que con respecto a la creación, que es muy importante para el sujeto psíquico, la creación, la sublimación, bueno, pues es que todavía no hay ningún estado que soporte que todos sus ciudadanos sean creadores. Entonces está reprimida, se desalienta a los creadores desde los estados, porque ningún estado soporta que todos sus ciudadanos sean creadores. Así que si te toca la China, eres creador, pero si no, no eres creador, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún estado lo soporta, que todos sus ciudadanos sean creadores. ¿Vale? Y también dice aquí Menasa, ¿no? Que antes venían más personas a la consulta, ¿no? Que no podían hacer el amor. Venían porque no podían hacer el amor, porque no podían ser penetrados, porque no tenían erección. Y ahora vienen más personas que no pueden escribir, ¿no? Pero que también es una falla de la sexualidad, ¿no? También es una inhibición en la sexualidad. Porque pensar que uno escribe porque vienen las musas que lo inspiran o que va a salir de no sé dónde, pues ya es pensar mal la escritura, porque la escritura es un trabajo. Igual tiene materia prima, instrumentos de trabajo y termina siendo pues un producto, el resultado, efecto, producto de un trabajo. Es como si uno quisiera hacer una mesa sin madera, sacándola de sus entrañas la mesa, pues entonces no va a poder hacer una mesa. Para hacer una mesa hay que tener los materiales, la materia prima, la madera, los instrumentos de trabajo, el martillo, los clavos, el proyecto y
como consecuencia, y el trabajo, pones el trabajo y aparecerá, se producirá, se construirá la mesa, construyes la mesa, la produces con tu trabajo. Con la escritura es exactamente lo mismo, te falta materia prima, es poesía de los grandes poetas, hace falta instrumentos de trabajo, un papel, un bolígrafo, ¿no? Una silla donde estar sentado, una mesa, algunas técnicas si quieres, y aplicando el trabajo obtendrás un poema. Y luego ya en el psicoanálisis es lo mismo, ¿no? La materia prima, el discurso del paciente, el trabajador, que es el psicoanalista, trabaja con sus herramientas de trabajo, que es su propio inconsciente, con los conceptos, con su escucha, con los instrumentos psicoanalíticos, con el método, con la técnica, y se produce un resultado del trabajo, el inconsciente de fulano de tal, que después puede entrar a otro proceso de trabajo. O sea, los resultados de un proceso de trabajo después se incorporan a otros procesos de trabajo o como materia prima o como instrumentos de trabajo, ¿no? Son procesos de trabajo. Esto ya nos lo enseñó Marx. Pero claro, el marxismo, la teoría del valor, el psicoanálisis son las teorías negadas por el posmodernismo. El posmodernismo que impera en Europa y también en otras partes del mundo, niega las teorías más importantes, los descubrimientos más importantes del siglo XX, XIX, XX, de los 3 últimos siglos, que son la teoría del valor y el psicoanálisis, la teoría del inconsciente. Y entonces, pues claro, produce lo que produce el posmodernismo, ¿no? Pero ahora usted puede decidir si quiere vivir sin esas teorías o con esas teorías. Si el habla no es fluido, eso es neurosis. Oye, pues muy interesante todo, muchas gracias, dice Manuel. De nada, Manuel, claro, es súper interesante, ¿no? Freud decía, qué raro esto que me pasa con los poetas. Me hablan de lo mismo que me hablan los neuróticos, pero cuando me lo dicen los poetas me produce placer y cuando me lo dicen los neuróticos me produce aburrimiento, me produce hasta asco, estupidez, ¿no? Quiere decir que los poetas utilizan, mediante un proceso de trabajo que realizan, transforman las vivencias humanas, las transforman en poesía. ¿Vale? Poesía, que quiere decir, la han sublimado, utilizando el mecanismo de sublimación y realizando un trabajo fuera de uno. Es muy importante, concepto de trabajo. No hay nada sin trabajo. El concepto de trabajo va a ser una categoría central para el psicoanálisis, igual que para el marxismo, claro está, para la teoría del valor. Concepto de trabajo. El trabajo es un don para el ser humano. Con el trabajo podemos modificar la realidad, modificar hasta la naturaleza humana, la podemos modificar con trabajo. Y está demonizado el trabajo, es una cuestión religiosa casi, ¿no? Fue como la expulsión del paraíso y el castigo, trabajar, cuando el trabajo es un don, es el don que tenemos los seres humanos para transformar la realidad, ¿no? En una sociedad justa. Pasa que también vivimos en sociedades injustas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Y aunque vivamos en sociedades injustas, la felicidad solamente se puede obtener por el camino del trabajo. Solo se puede hallar en el camino del trabajo. Si estás esperando a que otro trabaje para ti y te entregue esa cuota de felicidad que te corresponde a ti producirla, espera sentado, ¿no? Porque cada uno puede producir su propia felicidad. ¿Con qué? Con su trabajo. Con su trabajo. Pero claro, tenemos esa mente, en nosotros habita ese burgués, ¿no? Que espera que otro trabaje para nosotros y nosotros utilicemos que nos regale esa cuota de felicidad, y no depende de eso. No es otro el que lo tiene que producir, por lo menos en las clases trabajadoras como nosotros, ¿no? Entonces hay que trabajárselo, trabajar
como trabajo remunerado, como trabajo en la realidad social, como trabajo que transforma la realidad, pero también como trabajo sobre uno mismo, ¿no? Transformarse en ese trabajo, cambiar su propia naturaleza humana o llegar a alcanzar alguna humanidad en uno, producirla, ¿no? Una salud humana del siglo XXI, lo que puede llegar a ser la salud de un ser humano en el siglo XXI, tan atrasado que está, ¿no? El siglo en algunos puntos del planeta, mientras que en otros puntos del planeta parece que viven en el siglo XXIV, ¿no? Es decir, que en una misma ciudad, ya lo hemos dicho a veces, se partimos la ciudad por la mitad y encontramos personas que viven como los primitivos y personas que viven como el siglo XXIV-XXV. En la misma ciudad. ¿De qué depende? De las palabras, depende de la sexualidad, ¿no? Depende del número de palabras que manejen, de las lecturas que han realizado. Nada se transforma sin trabajo, exactamente. El amo solo goza en posición de esclavo, claro. En realidad es más esclavo que el esclavo, porque tiene que ser el que trabaja para que el esclavo esté contento como esclavo. Bueno, muy bien, vamos a ir terminando. Carlos Latorre felicita a todas las mujeres en el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, efectivamente, hoy es día 8 de marzo. Terminamos justo con el concepto de trabajo y la importancia del trabajo para la mujer, para el hombre, para todos, para todos. El trabajo es fundamental para construirnos, lo hemos dicho, la felicidad solo puede hallarse en el camino de trabajo y cada uno tiene que trabajar para construirse, para producir su felicidad, su cuota de felicidad, eso que le corresponde, eso que le toca a él o a ella, lo tiene que producir con el trabajo. El trabajo es un don maravilloso, maravilloso para el ser humano. Y la palabra es nuestra sexualidad. Así que, bueno, pues nos despedimos aquí por hoy de esta maravillosa clase. Seguiremos el próximo martes, será la última clase del curso, la clase 20, y con ella nos despediremos por ahora, ¿no? De este texto, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, tan maravilloso. Entonces les espero el próximo martes a las 10 de la mañana y, como siempre, poner a su disposición mis servicios como profesional, como psicoanalista del Grupo Cero. Si alguno de ustedes quiere conversar, podemos conversar. Pueden encontrar mis datos en mi página web www.virginiavaldominos.com. Muchas gracias a todos, les espero la próxima y que disfruten y tengan un gran día de celebración de la mujer trabajadora. Seguiremos, mujeres, hombres, en todos nosotros habita una mujer. ¿Y qué quiere una mujer? ¿Qué quiere una mujer? Ser mujer, que le dejen ser mujer, ser diferente, ¿no? La diferencia, porque ella le dejan ser madre, pero cuando deja de ser madre o le obligan a ser como un hombre, a trabajar como un hombre, y la mujer solo quiere ser mujer, ser diferente. Gracias a todos, seguimos en la próxima clase. Un saludo.